Ecoanalítica. Balance del mundo económico. Con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, sociodirector de Ecoanalítica. Asdrúbal, qué gusto saludarte. Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Asdrúbal, aunque ya tratamos el tema con Fabiola Serpa, el que tiene que ver directamente con el tema petrolero, ella periodista de la fuente petrolera de la agencia Bloomberg temprano, igual quiero comenzar por ahí contigo esta decisión de que Chevron pueda ahora siquiera conversar, siquiera dialogar con PDVSA y con la gestión de Nicolás Maduro, pero no perforar ni explotar petróleo venezolano. ¿Cómo la ves? ¿Cómo la recibes? ¿Qué pasó ayer? Bueno, Román, creo que ahí está un poco la lógica de la administración de Biden sobre el tema Venezuela, un poco, digamos, manejar la presión en forma paulatina en función de acciones que se vayan tomando, ¿no? Y creo que lo han dicho incluso los voceros autorizados de la Casa Blanca. En la medida que la negociación pueda avanzar en temas concretos y llegar a acuerdos concretos, también se van a ver resultados en términos de alivio de las sanciones. Lo de ayer, y así ellos lo han admitido, es un primer paso, es un gesto para destrancar un poco el tema y que se vuelva a abrir o a reactivar el diálogo en México. Entonces hay que verlo en esa lógica. Efectivamente es poco en términos prácticos lo que puede ser el tema Chevron. Yo creo que incluso es mucho más simbólico la otra decisión de la sanción individual, pero en el caso de Chevron lo que te están dando es como que un símbolo. Ahora por lo menos pueden hablar, antes no podían, por lo menos un poco para que puedan entender en qué términos está el acuerdo entre PDVSA y Chevron, que se puede hacer hacia adelante, si incluso se puede construir algún tipo de acuerdo. Siempre esos acuerdos van a tener que tener la aprobación del gobierno americano, y a la par de eso, bueno, se está dando la negociación política. Si la negociación política avanza, esos acuerdos a lo mejor se pueden concretar. Si la negociación política se estanca, no avanza y volvemos a un fracaso, a un detenimiento de la negociación como ha ocurrido en el pasado, entonces bueno, va a quedar solamente en que hablaron y no se va a concretar en nada. Entonces eso es un poco la lógica en resumen de lo que está ocurriendo. Porque habría que aclarar, al menos hasta esta hora, en este punto, 7:33 de la mañana de hoy miércoles, se mantienen las sanciones sobre el Banco Central de Venezuela, sobre 140 entidades, sobre personas. Sigue sin poder transar la gestión de Venezuela y PDVSA dentro de los mercados financieros en Estados Unidos. Eso se mantiene. No, totalmente, y sobre todo las sanciones secundarias, esas que también, digamos, afectan a todo el entorno que puede hacer negocio con todas estas entidades y en general el gobierno venezolano. Entonces, efectivamente, no hay un cambio allí desde el punto de vista financiero. Digamos que todavía el gobierno tiene las complicaciones, como tú lo has dicho, que tenía ayer, pero sí hay unos gestos importantes. Que tú puedas hablar, que ya no haya ningún tipo de restricción, es un gesto importante. Que levantes la sanción a una persona clave es un gesto importante. Entonces ya ahí te están diciendo, bueno, mira, querías un gesto, aquí está. Bueno, ahora los cambios más profundos que tú esperas dependen de lograr acuerdos. Claro. Cambiemos de tema porque hay varias cosas y no quisiera dejar ninguna por fuera en nuestra agenda con Ecoanalítica, con Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal, la entrada en bolsa de empresas del Estado que se ha anunciado, todavía no hay mayor información más que aquel anuncio inicial de Nicolás Maduro, pero que hasta ahora, y lo que hemos podido recoger acá en el programa y leyendo algunas otras posiciones, es que está bien visto por la mayoría, pero condicionado, claro está, la transparencia, además transparencia que obliga el hecho de estar en la bolsa. ¿Cómo lo ves? No, totalmente, Román. Yo creo que al final tú no puedes tener la carreta primero y los caballos detrás, ¿no? Las cosas tienen un orden. Yo creo que es lógico, en general, este tipo de procesos
como los que se dio en Venezuela siempre terminan en privatizaciones, siempre terminan en abrir el capital de estas empresas, incluso parte a través de la bolsa, pero creo que hay que hacerlo, hay unos pasos que cumplir. Tú deberías en primer lugar ordenar una reestructuración de esos activos, de esas empresas, entender un poco en qué situación están, intentar que eso esté, o por lo menos establecer un plan para sanear. Luego tú deberías establecer un mecanismo bastante transparente, auditado, con actores independientes que permitan llevar adelante el proceso para sacar esa empresa, por lo menos en este caso, a bolsa, y poder entender un poco cuál es el valor de ese activo. Lamentablemente, ninguna de esos elementos se han dado acá. No tenemos mucha idea de la situación interna de la CanTV o de Movilnet, y bueno, en general de las empresas públicas, ni siquiera de PDVSA. Con eso te digo todo. No hay obviamente un plan de reestructuración, no hay claridad sobre cuál puede ser el valor de estas empresas, y al día de hoy pues no tenemos tampoco claridad de cómo va a ser ese proceso de colocación en la bolsa. Entonces sí, efectivamente demanda transparencia. Yo lo veo es más poderoso el gesto, el símbolo, de sacar ese tema. Creo que hay un cambio de paradigma en la visión del chavismo en esta etapa, como en otras cosas que han ocurrido antes. También creo que es, digamos, más llamativo. Nos hemos centrado mucho en la CanTV y Movilnet porque fue las primeras, pero también el gobierno habló de apertura a esto en el campo de las empresas mixtas petroleras. Y eso también es un tema interesante, porque bueno, tú sabes que el petróleo era caca, o sea, era el activo estratégico más importante del país, bajo control del Estado. El gobierno de Chávez revirtió buena parte de lo que Caldera llamó la apertura petrolera, y fíjate ahora pues también se abre esta posibilidad de ampliar el peso de los privados, de sacar una parte a bolsa, y bueno, hay que ver cómo evoluciona eso hacia adelante. En mi caso particular es el tema de las empresas petroleras, por lo que representa para Venezuela en estos momentos. Me parece que es el tema más interesante de ese anuncio. Asdrúbal, utilizaste el término ampliar, el verbo ampliar, y lo que vemos que se va ampliando a pasos agigantados es la brecha entre el dólar oficial y el paralelo. Es una brecha que ya hoy es importante, no como en el pasado, pero sí alejándose entre sí. ¿Por qué? Fíjate, Román, es muy buena esa pregunta y ese planteamiento. Es un tema que a lo mejor mucha gente no lo ve, pero creo que esa ampliación de esa brecha tiene dos elementos y uno muy importante. El primero, y lo voy a tratar de explicar de la manera sencilla. La mayoría de las operaciones con la tasa del Banco Central son operaciones de la mesa de cambio de los bancos, y se hacen principalmente con los dólares. No todas, pero la mayoría, con los dólares que están depositados en las cuentas en divisas de los bancos. Es decir, tú tienes esas cuentas en divisas, tú las negocias, tú adquieres bolívares o vendes bolívares para obtener esos dólares, negocias además los dólares que el Banco Central todas las semanas, que tú lo debes comentar, pues inyecta al sistema. ¿Eso qué significa, Román? Que al final esa tasa establece transacciones en dólares que están en Venezuela, y quiero destacar esto, es decir, ese cambio de manos son dólares que se quedan dentro de Venezuela, ¿entiendes? En las cuentas en divisas de los bancos o en efectivo, están acá. Y sacar esos dólares, bueno, en este momento tiene un costo, y un costo elevado, porque no es sencillo que tú puedas movilizar fondos afuera sin mecanismos de control. Mira, te estoy hablando, nosotros no vamos a hablar a nadie, que hay clientes, empresas privadas nuestras, que pueden tener hasta 20, 25 millones de dólares en efectivo y no lo pueden sacar, para que tengas una idea. Entonces, ese es un punto. Y luego tú tienes la tasa del mercado paralelo, que es la que usamos todos, pero que en general, bueno, tú agarras allí, tienes unos bolívares, llamas a alguien, le dices, mira, tengo bolívares, ok, la tasa es tanto, yo te pongo tus dólares, ¿dónde te los ponen? Afuera,
en tu cuenta que tienes afuera, Ujú. ¿entiendes? Entonces, yo creo que la brecha esconde esa diferencia. Una cosa es tener los dólares aquí y otra cosa es tener los dólares afuera. Claro, ¿Entiendes? Entonces, al claro. final, eso se está reflejando en la brecha de las tasas de cambio. Entonces, si yo tengo a lo mejor unos bolívares, bueno, mucha gente va a preferir, aunque es más caro, hacer las operaciones de cambio en forma privada, porque puede implicar que esos bolívares yo los cambie por dólares en mi cuenta en los Estados Unidos, a hacerlo a través de la mesa de un banco, donde implica que se queden acá. Entonces, yo creo que al final esa brecha de la tasa de cambio tiene que ver con eso. El segundo factor, bueno, es un poco más evidente, y es que al final, bueno, tú tienes un gobierno que todas las semanas está vendiendo dólares de forma activa en el sistema, Ujú. y por lo tanto le está metiendo una presión importante a esa tasa BCD para que se contenga. La tasa de mercado no tiene esa inyección, y entonces por lo tanto su movimiento empieza a desacoplarse lamentablemente, ¿no? Entonces Claro. me preocupa porque, sobre todo por el primer factor, creo que esta brecha entre la tasa oficial y la tasa paralela se va a mantener alta, Ujú. porque cada vez, insisto, por las condiciones, justamente fíjate que esto está Ujú. conectado con el primer punto, Ujú. por las condiciones de Venezuela, Sí. por el hecho de estar sancionado, por el perfil de riesgo que tenemos. Bueno, el poder bancarizar, que así es como se conoce, pero que no es otra cosa, el poder sacar los dólares para que lo tengas en una cuenta afuera, y en el caso de las empresas puedan pagar a los proveedores internacionales, es un proceso que se está convirtiendo extremadamente complicado. Siempre ha tenido un costo, porque obviamente hacer el proceso cuesta, y ahora es más caro. Claro. Un último punto. Asdrúbal Oliveros es nuestro invitado hasta ahora, como siempre, como cada miércoles en nuestra agenda económica. Ayer estamos hablando en el programa, Asdrúbal, de Elon Musk por otras razones. Hablamos por el futuro de Twitter. Pero ayer mismo Elon Musk criticaba a Joe Biden como lo había hecho horas antes Jeff Bezos. Y dijo Elon Musk que Estados Unidos seguirá el camino de Venezuela si no se controla la inflación. Pregunto, ¿llegar a una inflación como la que llegó a Venezuela es remotamente posible en un país como Estados Unidos? Bueno, yo creo que eso es parte del debate, de la polarización, del estilo de Elon Musk, que yo creo que, bueno, para una persona que es el CEO de una empresa tan importante como Tesla y otra, debería cuidar mucho más las cosas que Mm. dice. A mí, de verdad, me deja mucho que desear Ujú. todo lo que ha sido su actuación frente a la posible compra de Twitter. Mira, obviamente Estados Unidos tiene un problema importante de inflación en estos momentos. Ujú. Creo que tiene que ver con las decisiones de política monetaria que han tomado en los últimos años, más que cualquier elemento de trastocamiento de oferta. Creo que es un problema principalmente situado en la acción y en las decisiones de la Reserva Federal, que tienen ahora que moderar, solo que tiene un costo, como todo en la vida. Creo que la administración de Biden ha sido extremadamente lenta y prudente en atacar eso, porque creo que les preocupa que la economía entre en una recesión importante. Eso puede tener costos, Ujú. pero de ahí a que llegues al caso venezolano, hay demasiado trecho. O sea, no tiene sentido. O sea, es más, ya los ciclos hiperinflacionarios o de inflación crónica como los que padece Venezuela, que salimos de la hiperinflación, pero Ujú. seguimos teniendo inflación crónica, no son cosas frecuentes en el mundo. Así es. Con todo y que en este momento la inflación es alta en todo el mundo, pero ni de cerca es el tema de Venezuela. O sea, me parece que ahí Claro. lo que hay es una exageración, y lo que hay es un interés de polarizar y de generar un debate intenso con respecto a la posición de los Estados Claro. Unidos, sobre todo en un año que tú sabes que es complicado en Estados Unidos porque están las elecciones de medio tiempo, Sí. pero desde el punto de vista económico eso no es cierto. Así es. Asdrúbal, gracias por habernos acompañado. No, a ti, Román, Un saludos gusto. y buen día. Igualmente para ti. Asdrúbal Oliveros es economista, socio director de Ecoanalítica. Son las 7:44 minutos de la mañana. Permítame hablarles en publicidad de AG Joyería. La elegancia es una actitud y ese es el corazón de Longines.